Seguimos en nuestro recorrido en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore en el MUSEF y ahora estoy con una personalidad para poder entrevistar con la directora de este lugar, justamente Elvira Espejo. Qué gusto poder tenerte ahora en tu casa. Ya has estado con nosotros en nuestra casa, en el programa. Bueno, ahora para hablar de una serie sumamente interesante de la cual obviamente el MUSEF también es parte, pero quisiera comenzar preguntándote para ti, ¿qué es la cosmovisión? Bueno, primero, bienvenido al Museo Nacional de Etnografía y Folclore, ¿no? Siempre es un espacio hermoso para poder ver diferentes acciones de la vida cultural que tenemos, ¿no? Para poder conocer y sentir lo que es Bolivia en la diversidad. Bueno, hablando un poco de la cosmovisión de las Américas, de donde somos partícipes como los mejores museos de las Américas, ha sido muy importante poder mostrar nuestro potencial desde la sala poética. Ustedes han visto la sala poéticas, se ha montado el 2022, se inauguró en agosto del 2022. Y justamente esta propuesta de la cosmovisión interconecta a nivel internacional, ¿no? De lo que se ha hablado, por ejemplo, en términos poéticos, cómo nosotros desde las comunidades indígenas agradecemos al agua, al fuego, al viento, a la tierra, a la lluvia, a las nubes, ¿no? Entonces todo ese tema del agradecimiento conmueve de que son los seres mayores que nos cuidan y que nos alimentan, que nos dan vida. Y esa interconectividad es la que ha llegado en la voz de las otras regiones, como por ejemplo lo que Canadá dice igual en su propia lengua, ¿no? Dice, nosotros tenemos que cuidar de la tierra, del agua, del viento, de las nubes, porque es parte de nuestra esencia cultural y ellos cantan a estos universos grandes. Y bueno, lo mismo pasa, por ejemplo, en México, ¿no? En México los participantes justamente hablan desde esa esencia, como por ejemplo, para ellos la tierra es sagrada, lo interno, donde se cría, por ejemplo, ¿no? Donde brota, es como la Pachamama, la vientre, ¿no? De la tierra de donde brota la vida, que nosotros seríamos como embarazarnos y brota el ser de la vida. Pero en este caso, la Pachamama hace brotar la comida, ¿no? El maíz, por ejemplo, la papa. Y en ese sentido, en México es muy sagrado porque la alimentación es la base de la vida. Sin alimentación no hay. Pero esa alimentación depende también de la tierra, del fuego, del agua, del viento, porque todos son los que alimentan. Por ejemplo, los seres mayores como la luz del sol es primordial, porque sin luz pues no habría esa generación de la vida. Entonces, por esa razón hay que agradecer al Tata Inti, lo mismo a Mamaquilla, que es la luna. Entonces, toda esa dinámica de las ceremonias que se manejó en nuestras comunidades indígenas pasó también en México, pasó por ejemplo, en Chile con los mapuches, pasa en nuestra comunidad vecina, que es Perú, y ellos hablan, por ejemplo, todo eso de que antes teníamos estos cuidados máximos, ¿no? De nuestros seres mayores con las ofrendas, con los agradecimientos, con todas las que podemos agradecer a esa esencia de la vida, de los ajayus grandes, los seres grandes. Pareciera que hoy en día la modernidad nos ha quitado eso. Y somos de repente de la educación formal vertical de cuatro paredes y es la ciudad, es el cemento, es comer y simplemente te dedicas al consumo y te olvidas de estos cuidados mutuos, ¿no? Entonces, para nosotros es bien importante porque ya eso es un cambio de paradigma. No estamos hablando de un objeto o decir un objeto sujeto bello, sino estamos hablando de la interacción social en términos de respetos mutuos, el término de agradecer y valorarte como un ser parte de la vida. Creo que en ese sentido es muy autocuestionador porque te está cuestionando por ser consumista y ser urbanista y ser de una jerarquía educativa, pues hemos quedado en solamente estar colapsados, ¿no? Tragados por la modernidad sin entender estos equilibrios de la vida real, de la dinámica en realidad.
Y ese es cuestionador, como por ejemplo el calor hoy en día con el cambio climático nos mata, como por ejemplo un exceso de la lluvia se la lleva a las casas, como por ejemplo el agua se ha contaminado porque la gente consume los plásticos y ya no es orgánico, y nuestros lagos están contaminados, nuestros ríos están contaminados, el mar está contaminado, está lleno de plásticos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las carreteras, al borde de las carreteras. La gente come, bota los plásticos y toda la carretera está lleno de plásticos, de latas de cerveza, de bolsas de yogur. ¿Y la educación dónde está? ¿Cómo los sindicatos tienen que hablar de esas cosas? Los transportes públicos, cómo la educación tiene que ser de todos. La responsabilidad es la sociedad. La sociedad tiene que ser responsable de autorreflexión, que no solo lo vas a recibir en una escuela, en un colegio. Entonces, por esa razón, para nosotros ha sido muy importante ese cambio de paradigma con nuestra sala de exposición y además proponer que es universal. Esto no es que solamente Bolivia lo dicen en Perú, lo dicen en Chile, lo dicen en México, lo dicen en Canadá. Entonces, creo que eso es muy linda porque estamos proponiendo esa sensibilidad de tener un paradigma muy importante desde nuestra Latinoamérica, cómo somos, cómo nos comprendemos desde esa esencia de la interacción social y cultural equilibrada como seres humanos. Entonces, por esa razón ha sido muy linda trabajar, digamos, desde este punto de vista. Y nuestra sala de poéticas expresa todo eso, ¿no? La primera sala, por ejemplo, es la ofrenda mayor a nuestros seres queridos, como por ejemplo a la tierra, al agua, a los ojos de agua, a la lluvia, a las nubes, al viento, ¿no? A nuestros, por ejemplo, Pachamama, que es la tierra, al Tatainti, al sol, ¿no? Y así sucesivamente, que es bien importante. Y luego en la segunda sala estuvo los animales sagrados y las plantas sagradas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el famoso Toborochí. Y Toborochí tiene una leyenda tremenda donde, por ejemplo, la princesa Arabera se ha quedado adentro, porque esa es la que ha liberado a los males de los Añas, por ejemplo, en tierras bajas. Y lo mismo pasa con nuestros titis gatos, ¿no? Que son los tigres, los jaguares de tierras bajas, y estos también interconectados. Y lo mismo pasa en el altiplano, tenemos las vicuñas, tenemos las pajas, y las vicuñas es la raíz de toda la genética del camélido. Gracias a la vicuña y al guanaco tenemos llama, alpaca y así sucesivamente, ¿no? La variedad de los camélidos. Pero la raíz genética está ahí, centrada, ¿no? Entonces, es animal sagrada. Por esa razón, por ejemplo, la fibra es muy costosa. La fibra no es barata y en muchos casos son prendas sagradas. No se las usa todos los días, pero se usa en una fiesta, ¿no? Para agradecer. Y lo mismo pasa en los valles. Tenemos, por ejemplo, al molle. Molle se la ve como un árbol de la vida que nunca se seca, ¿no? El árbol siempre está verde y la vida debe ser así, ¿no? Siempre en vida, ¿no? Y están las víboras, por ejemplo, los cascabeles, ¿no? Entonces, toda esa dinámica une esos puentes entre los animales y las plantas sagradas, más con todas las ritualidades que hacemos. Y en la tercera es esta acción de la sensibilidad de escucharnos, ¿no? Yo escuchar al viento, yo escuchar a un rayo, yo escuchar al agua, yo escuchar a la tierra. De eso se trata. En este sentido, hablando de la serie, el segundo capítulo, por ejemplo, ¿no? Que nos dice sobre los seres protectores, tal vez muchas de las cosas que pasan actualmente, que lo estamos viviendo, tal vez es porque los hemos dejado de escuchar, ¿no? Entonces, ¿cómo volver al centro para escucharlos otra vez y envolvernos también con ellos, ¿no? Bueno, de eso se trata porque imagínate las conectividades en nuestras propias comunidades, con nuestros seres que nos rodean, ya sea la tierra, el agua, el viento. Son seres que nos cuidan. Y cómo nos cuidan genera esta interrelación de conectividades que no está nada rota. Y eso es una fuerza mayor desde Latinoamérica para el mundo. Y eso pasa con las comunidades indígenas del Polo Norte. Y creo que en ese sentido es muy linda, ¿no? Son 5 países que están en esta sinergia, son 5 museos. Entonces, es importante, sí, mencionar que el MUSEF está con esto también, está mostrando partes sumamente importantes de lo que es Bolivia.
más que Bolivia, digamos, yo creo que es más bien cómo los museos que hemos sido partícipe de este proyecto son los que han roto un poco de las paradigmas que estaban con las olas eurocéntricas, ¿no? Ya, Porque el museo se la ve así, es como que todo es bajo esas lógicas de poder entender cronológicamente, ¿no? Es decir, lo arqueológico, lo histórico, lo etnográfico, son objetos muy bellos, son muy lindas y es lo mejor del mundo, ¿no? La estética, ¿no? Entonces, la estética. Pero cuando ya hemos comenzado a replantearnos, mira, nosotros hemos trabajado el 2013 con ese planteamiento de las cadenas operatorias. Las cadenas operatorias hace una propuesta muy amplia desde el bien cultural, que no queremos solo estudiar la iconografía y el color. Queremos entender la dinámica de cómo se hace la producción. Y ahí ya viene la autocuestión, por ejemplo, con el tema de la materia prima, que en este caso sería de los animales y las plantas, que ya no es simplemente, por ejemplo, el dominio, en este caso, ¿no? En términos muy machistas, ¿no? Que el hombre domesticó, ¿no? A los animales de la planta, pero cuando hablamos en aymara y quechua, ¿no? Es la crianza mutua, ¿no? De los animales y de las plantas, son equilibradas. Entonces, como son equilibradas y proponemos desde esa dimensión de criar, obtener, hacer el tratamiento, hacer la elaboración, las dinámicas ya no es igual como en el pasado. Todo está interconectada, hay una red mutua. Entonces, en ese sentido de replantearnos como estos museos cercanos, ¿no? Está Bolivia, está Perú, está Canadá, está México, está Chile. Eso quiere decir que nos han tomado en cuenta justamente por estos cambios como propuestas nuevas frente al mundo, lo que está sucediendo con los museos. Eso me parece bien importante porque rescatamos de que estamos a un nivel muy interesante, ¿no? Nos están tomando en cuenta que nunca hemos sonado. Entonces, sonar, digamos, en este momento como los punteros de lanza con una propuesta nueva me parece una excepción para Bolivia, ¿no? Sí, sumamente importante recalcar esto que estás mencionando, ¿no? Y también me comentaban que va a haber una parte especial de la pandemia. Sí, justamente yo lo propuse esto de la pandemia porque todos los museos se han cerrado. Y como se han cerrado, pues tuvimos que saltar a la tecnología, ¿no? Como que se ha impuesto la tecnología. Y la otra cosa es que hay que entender ahí en ese sentido, mucha gente, muchos los jóvenes, piensa que la tecnología resuelve todo, pero la tecnología es una estructura vacía. A la tecnología hay que alimentarla, con videos, con audios, con textos, con todo lo que se pueda. Entonces, como el MUSEF ya había logrado nuestros catálogos desde el año 2013, lanzamos estos catálogos que nunca hubo y son 500 páginas. Hay buenas fotografías, buenas investigaciones y eso nos dio pie para poder hacer, por ejemplo, los videos. ¿Por qué? Porque esa información sale para sustentar al video. Entonces, las salas virtuales, por ejemplo, o por ejemplo, 360 grados de nuestras salas permanentes y algunas focalizaciones de los bienes culturales, por ejemplo, TUN con enfoque, como para qué servía, qué hacía, para qué era. Esas cosas ayudan a la misma sociedad a entenderse y eso ha tenido un vuelo alto. Y eso es muy interesante en términos culturales, porque estamos hablando, una, saltar a la tecnología, pero dos, también es recuperar los conocimientos. Mira, toda la gente que estaba colapsada con todos los malestares, nosotros hemos podido recuperar como Bolivia las hierbas, las plantas, que en muchos casos la gente urbana lo había olvidado. Todo esto ustedes lo van a poder ver en las redes sociales, por supuesto, de el MUSEF para que sigan, porque cada viernes sí se saca un capítulo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, los invitamos a todos a que puedan ver y seguir también todo esto que es tan apasionante para que también podamos entender todo esto de la cosmovisión de las Américas, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me parece sumamente interesante y estoy segura que ustedes también. Muchísimas gracias, Elvira, por este tiempo, por este momento y por habernos recibido en el museo. No, bienvenida cuando quieran y sigamos aprendiendo juntas para poder cambiar nuestros hábitos.